En la cena, mis padres cortaron mi educación hasta que me disculpé con su hijo de oro. Dije una palabra, está bien. Al amanecer, mi habitación estaba llena. El hermano se puso blanco. Por favor, dime que no lo enviaste. Papá dejó de sonreír. ¿Cómo enviar? La voz de mi padre se rompió a través del silencio como un cristal roto. ¿Cómo enviar? Las velas de la porcelana de mi abuela todavía estaban encendidas. El asado se sentó en medio de la mesa, intacto ahora. El vapor se ha ido. El tenedor de Brooks estaba en el suelo. Nadie lo había recogido. Me quedé allí con mi servilleta todavía doblada en la mano y sentí algo que no había sentido en 6 años en esa mesa, tranquilo. Dije que recibirás un correo electrónico. Probablemente ya tenga uno. El teléfono de mi madre sonó en el mostrador detrás de ella. Ella no se movió para comprobarlo. Ella solo me miró como si fuera un extraño que había vagar por su comedor con la cara de su hija. Dylan empujó su silla hacia atrás tan fuerte que chilló contra la madera dura. Angela, tienes que decirme ahora mismo lo que enviaste. Te lo dije hace 3 meses, dije. No miento, Dylan. Simplemente no anuncio las cosas hasta que estoy listo. Su teléfono ya estaba en su mano. Observé su pulgar encontrar la pantalla, vi su rostro pasar de confusión e incredulidad a algo gris y hueco que nunca antes había visto en él. Chico de oro, desarrollador senior, salario de Fortune 500, 28 años y a punto de estar desempleado para el desayuno. Cumplimiento de Meridian Technologies, leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Investigación formal, atribución de propiedad intelectual. Mi padre se puso de pie tan rápido que su silla se hizo hacia atrás y se golpeó contra la pared. ¿Qué hiciste? Dijo, no una pregunta, una acusación. El mismo tono que había usado conmigo toda mi vida cada vez que hacía algo que no había aprobado primero. Dije la verdad, dije. Algo que esta familia no ha hecho en una mesa en 6 años. Necesito respaldar porque nada de esto tiene sentido a menos que entiendas quién era yo antes de esa noche y quién era Dylan y lo que nuestros padres habían pasado 2 décadas decidiendo silenciosamente sobre los dos. Soy Angela Bass. Tenía 23 años, un candidato a doctorado de 5º año en informática en una universidad que no nombraré aquí, trabajando para una mujer llamada doctora Elaine Mars, que tuvo 22 años en la investigación de aprendizaje automático y absolutamente ninguna paciencia para tonterías. Había estado en ese laboratorio de una forma u otra desde que tenía 17 años. Primero como pasante de verano que se coló durante un programa preuniversitario, luego como estudiante universitario, luego como estudiante de doctorado que nunca se fue realmente. Dylan es mi hermano, 5 años mayor, el tipo de persona que los adultos describieron usando palabras como líder natural y nació para esto antes de que hubiera hecho nada para ganar cualquiera de las 2 frases. Era guapo de la manera sin esfuerzo que hace que la gente perdone las cosas. Tuvo una risa que llenó una habitación. Él era, por cada métrica que a nuestros padres les importaba, la historia de éxito. Mis padres eran el tipo de personas que mantenían la cuenta sin admitir nunca que estaban llevando la cuenta. Mi padre, un director regional de ventas que midió el éxito en números trimestrales, trató a nuestra familia como una cartera. Dylan era la inversión de primera línea, rendimientos constantes, fácil de presumir en sus propias cenas de trabajo. Era más difícil de explicar a la gente. Mi hija está obteniendo su doctorado, no aterriza de la misma manera en una barbacoa que mi hijo acaba de ser desarrollador senior en un Fortune 500, a pesar de que una de esas oraciones requirió un esfuerzo considerablemente más sostenido para ganar. Mi madre principalmente siguió el ejemplo de mi padre, como lo había hecho durante 30 años, traduciendo sus prioridades en calidez para que la casa no se sintiera como el libro mayor que realmente era. Lo que nadie fuera de nuestra familia inmediata sabía, lo que incluso la gente dentro de Meridian Technologies no sabía, era que Dylan no podía escribir una función de trabajo para salvar su vida. No lo digo con orgullo. Lo digo porque es un hecho con el que viví durante 6 años, la forma en que vives con un zumbido bajo en un refrigerador viejo. Deja de escucharlo. Simplemente te sientes cansado todo el tiempo y no sabes por qué.
Empezó pequeño, la forma en que estas cosas siempre lo hacen. Yo tenía 16 años, Dylan 21, a casa de la universidad para las vacaciones de invierno. Tenía una tarea de estructuras de datos y una chica a la que quería llevar a esquiar en lugar de terminarla. Mi madre entró en mi habitación esa noche, no Dylan, mi madre, y me preguntó si podía ayudar a tu hermano, está bajo mucha presión. Ayudé. Lo escribí todo en 90 minutos mientras Dylan veía una película abajo. Él obtuvo una B+. Recibí un «eres tan buena hermana» de mi madre y nada de Dylan, excepto un distraído «gracias, hermana» mientras agarraba sus llaves. Ese fue el favor número 1 de la tarea. Todavía no los he contado. Ojalá lo hubiera hecho. Para cuando Dylan estaba terminando su carrera, ayudar a tu hermano se había convertido en una institución familiar. Habló de la forma en que otras familias hablan sobre la iglesia dominical o las recetas de vacaciones, una tradición que nadie cuestionó. Su proyecto final senior, el que le valió su primera entrevista en Meridian Technologies, fue un modelo de mantenimiento predictivo para equipos industriales. Dylan lo presentó a sus profesores con total confianza, respondió preguntas sobre el aumento de gradientes y la ingeniería de características como si lo hubiera construido desde cero. Él no había tocado el código. Lo construí línea por línea en mi dormitorio el semestre que tenía 19 años, quedarme despierto hasta las 4 de la mañana en un laboratorio de computación frío que olía a café quemado y marcadores de borrado en seco mientras Dylan dormía lo que sea que había estado haciendo esa noche. Lo llamó colaborar. Mis padres lo llamaron familia ayuda a la familia. Al final lo llamé así. Pero me tomó mucho tiempo dejarme usar esa palabra porque usarla significaba admitir qué tipo de familia tenía en realidad. La piedra angular lo contrató. El trabajo en Meridian le dio acceso a problemas reales, datos reales, apuestas reales, y Dylan seguía volviendo a mí. Ya no para los deberes, para su carrera. Me dije a mí mismo que era temporal. Me dije a mí mismo que eventualmente aprendería, que una vez que estuviera en una posición real con plazos reales, no tendría más remedio que desarrollar las habilidades él mismo. Me equivoqué en ambos aspectos, y pasé años equivocándome antes de dejarme verlo con claridad. Escalado 1. La primera bandera roja real llegó cuando tenía 21 años, trabajando en mi tesis de maestría. Dylan me llamó a las 11 de la noche, lo cual no era inusual. Dylan llamaba cada vez que necesitaba algo. Pero esta vez estaba hablando de un proyecto que nunca le había escuchado describir antes con tanto detalle técnico. Necesito que me guíes a través de la detección de anomalías, dijo. Como si realmente me guiara a través de eso. Tengo una presentación en la junta el jueves. Me dije a mí mismo que no era nada. Los ejecutivos no esperan que los ingenieros sepan todo en frío. Para eso está la documentación. Pasé 2 horas al teléfono explicando conceptos que había estado estudiando durante años, viéndolo garabatear notas. Y cuando colgamos, me dije a mí mismo que había hecho algo bueno, que había ayudado a mi hermano. La familia ayuda a la familia. 3 semanas después, me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla, una diapositiva de su presentación encabezada por Dylan Bass Predictive Analytics Engine Full Architecture. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Ni como colaborador, ni como agradecimiento, ni como nota a pie de página. Se me cayó el estómago, pero lo racionalicé al instante, como lo haces cuando la alternativa es demasiado fea para sostenerla. Él está presentando el trabajo del equipo. Eso es normal. Los ingenieros presentan cosas que no codificaban personalmente todo el tiempo. No significa nada. No lo enfrenté. Terminé mi tesis. Volví al laboratorio. Escalación 2. 8 meses después, estaba metido en mi investigación de doctorado, un marco de análisis predictivo que utiliza un nuevo método de conjunto que había pasado 1 año y medio desarrollando. El tipo de trabajo que se convierte en un capítulo de disertación y, si tienes suerte, en una publicación. Lo mencioné una vez en una cena familiar, emocionado por la forma en que solo te dejas emocionarte con personas que se supone que te aman incondicionalmente. Los ojos de Dylan se iluminaron de una manera que debería haberme advertido. En realidad,
eso es muy relevante para algo en lo que estoy trabajando, dijo. ¿Puedes enviarme tus notas? Solo para comparar notas. Le envié un resumen. Ni el código, ni el papel, un resumen. El tipo que le darías a un colega en una conferencia. 6 semanas después, Meridian Technologies anunció un innovador motor de análisis predictivo en un boletín interno que de alguna manera llegó a un blog de tecnología. El marco descrito en esa publicación del blog utilizaba exactamente la misma arquitectura de conjunto que yo había construido. Exactamente las mismas métricas de evaluación. Incluso la misma convención de nomenclatura que había utilizado para mis variantes de modelo alfa, modelo beta, modelo gamma. El tipo de elección de nomenclatura que es básicamente una huella digital. Me temblaban las manos cuando lo leí. Me dije a mí mismo que era una coincidencia. Que los métodos de conjunto no son tan únicos, que muchos investigadores aterrizan en arquitecturas similares de forma independiente. Me dije esto mientras sabía, en algún lugar debajo de la racionalización, que no creía ni una sola palabra de ello. Llamé a Dylan. Se rió de ello. Grandes mentes, hermana. Deberías halagarte, alguien en la industria está pensando de la misma manera que tú. Lo dejé pasar. La familia ayuda a la familia. Esa frase se había convertido en una especie de moneda en nuestra casa, la forma en que otras familias usan te amamos o estoy orgulloso de ti. Mi madre lo usó para cerrar discusiones. Mi padre lo usó para abrirlos. Dylan lo usó como una contraseña que desbloqueaba lo que necesitaba de mí. Mi tiempo, mi sueño, mi código, mi silencio. Quiero ser honesto sobre algo porque creo que importa. No fui una víctima pasiva que nunca se dio cuenta de que algo estaba mal. Me di cuenta. Me di cuenta a los 19 y a los 20 y a los 21. Me di cuenta cada vez y luego me convencí de no darme cuenta. Porque la alternativa, admitir que mis padres habían construido toda una mitología familiar en torno a un hijo que en realidad no podía hacer lo que le dijeron a todos que hacía, era una cosa demasiado grande para sostener mientras también terminaba una disertación. Entonces, me compartimenté. Construyo 2 vidas separadas. Aquella en la que yo era Angela, la investigadora, respetada en su laboratorio, citada en 2 revistas antes de cumplir 23 años, y aquella en la que yo era Angela, la hermana tranquila, la que ayudó. Dr. Marr se dio cuenta antes de que me dejara. Ella me apartó después de una reunión de laboratorio esa primavera. Recuerdo porque estaba lloviendo, una de esas tardes grises en las que los viejos radiadores del edificio tintinean todo el día, y preguntó a quemarropa, ¿quién más tiene acceso a su repositorio? Le hablé de la unidad familiar en la nube, enmarcada como inofensiva, como respaldo, como nada. Ella no dijo nada por un momento. Entonces ella dijo, Angela, he estado haciendo esto durante mucho tiempo. Cuando las personas brillantes subvenden su propio trabajo, rara vez es modestia. Suele ser porque alguien les enseñó a hacerlo. No entendí lo que quería decir, todavía no. Escalación 3. El correo electrónico de Marcus llegó un martes de marzo a las 9:47 de la mañana mientras calificaba los informes de laboratorio de pregrado en la oficina compartida del departamento. Asunto: pregunta sobre su trabajo. Hola, Angela, siento comunicarme con frío. Soy científico de datos en una empresa que hace análisis competitivos para los inversores de Meridian. Estaba revisando un desglose técnico de su nueva plataforma de análisis y está inquietantemente cerca de su documento 2023. La misma arquitectura, enfoque de evaluación comparativa casi idéntico. ¿Estás consultando para ellos? Solo trato de entender la superposición antes de escribir esto. Marcus Chen. Lo leí 4 veces. Todavía no me temblaban las manos. Eso vino más tarde. Le respondí y le pedí a Marcus que enviara cualquier documentación que tuviera. Envió un libro blanco técnico que Meridian había distribuido a un pequeño grupo de inversores institucionales. 11 páginas, mi arquitectura descrita casi palabra por palabra. El nombre de mi hermano en la portada como arquitecto principal, Dylan Bass.
Ni una sola cita, ni un solo reconocimiento de que nada de eso había venido de nadie más. Me senté en mi escritorio en esa oficina compartida con mi papel abierto en una pestaña y el papel blanco de Meridian abierto en la otra, desplazándome entre ellos, y sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí de una manera que no tenía nada que ver con la física. No grité, no lloré, hice matemáticas. 6 años. Empecé a contar hacia atrás. Cada proyecto final, cada llamada telefónica de medianoche en pánico, cada guíame a través de él, cada diapositiva con su nombre y ninguna mía. Conté y el número siguió creciendo, y en algún momento de ese conteo dejé de racionalizar cualquier cosa. Escalación 4. Necesitaba pruebas más allá de un parecido entre dos documentos porque ya sabía lo que dirían mis padres si les traía una coincidencia. Así que hice lo que debería haber hecho años antes. Abrí la unidad en la nube familiar. Todos lo habíamos compartido desde que estaba en el instituto. Una carpeta conjunta que mi madre preparó para fotos familiares y documentos importantes que a lo largo de los años se habían convertido en un vertedero para todo, incluida una carpeta que guardaba para mis borradores de investigación porque era más fácil acceder desde la casa de mis padres durante las vacaciones. Revisé los registros de acceso. 47 entradas. 47 veces que alguien había abierto mi carpeta de investigación privada usando las credenciales de inicio de sesión de Dylan hace 3 años. 2 de la mañana, 3 de la mañana. Cada marca de tiempo cayó durante las horas en las que habría estado durmiendo o viajando o en una conferencia, horas en las que no me daría cuenta de que se había abierto una carpeta. Me senté en ese laboratorio vacío durante mucho tiempo. El café de mi taza se enfrió. La luz fluorescente de arriba seguía parpadeando, el mismo ritmo que siempre tenía, como si estuviera contando los segundos conmigo. 47 veces, 6 años, un hermano que me sonreía todos los domingos mientras robaba mi mente ciega. Me fui a casa ese fin de semana, volví a mi apartamento, y no dormí. Abrí la hoja de cálculo del registro de acceso y la cerré de nuevo, como si hubiera cambiado si hubiera mirado lo suficiente. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente hice algo que debería haber hecho años antes. Lo exporté todo. Cada historial de versiones, cada marca de tiempo de confirmación, cada borrador de mi tesis con los metadatos aún adjuntos mostrando exactamente cuándo se había escrito cada sección y por quién. Construí una estructura de carpetas de la forma en que construirías un archivo de caso porque en algún momento de esas horas de insomnio dejé de ser una hermana tratando de entender a su hermano y comencé a ser una investigadora documentando un patrón. Mis manos no dejaban de temblar mientras trabajaba, no por miedo, exactamente, por algo más cercano a la rabia finalmente encontrar un lugar a donde ir. Escalación 5. Intenté una vez arreglarlo en silencio. Llamé a Dylan y le pedí con calma, de manera uniforme, sin acusaciones, que hablara con el equipo de Meridian sobre agregar la atribución adecuada al motor de análisis, enmarcando que nos protege a los dos en caso de que alguien hiciera preguntas técnicas que no pudiera responder. Se puso a la defensiva inmediatamente. ¿De verdad estás haciendo esto después de todo lo que he hecho por esta familia? ¿Quieres hacer esto sobre el crédito? Yo lo construí, Dylan. Nosotros lo construimos, dijo. Siempre haces esto. Siempre tienes que ser la persona más inteligente de la habitación. Colgué antes de decir algo que no podía volver atrás. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de la cena del viernes. No fui a la policía porque no había ningún delito en el sentido criminal. Esto fue una atribución de propiedad intelectual y mala conducta académica, lo que significaba que las personas que realmente podían hacer algo al respecto no eran detectives. Eran oficiales de cumplimiento y juntas de integridad, y necesitaba construir un caso que un profesional se tomara en serio. Mi asesor, el Dr. Elaine Mars, fue la primera persona a la que se lo dije. Me senté en su oficina un jueves por la tarde con mi portátil abierto, y la guía a través del periódico, el libro blanco, los registros de acceso, 6 años condensados en 40 minutos de pruebas. Ella no dijo nada durante un largo momento. Luego dijo, necesito que me envíes todo lo que me acabas de mostrar por escrito esta noche. Dr. Mars había construido su carrera sobre casos de integridad de investigación.
Ella había estado en el comité de conducta académica de nuestra universidad durante 11 años. Ella sabía exactamente qué documentación aguantaría y qué no. Bajo su guía, construí lo que ella llamó un registro limpio, borradores con sello de tiempo de mi investigación que se remontan a mi segundo año, repositorios de código controlado por versión con historiales de confirmación que muestran cada cambio incremental, los registros de acceso a la nube, la comparación del libro blanco y una carta firmada por el doctor. La propia Mars confirmó que había supervisado personalmente el desarrollo del algoritmo desde su forma más temprana. Este es el trabajo de tu vida, me dijo ella. No puedes estar callado sobre quién lo construyó. Tranquilo, es como la gente como tu hermano sigue ganando. Ese día me entregó un folleto para un programa de doctorado en todo el país con una beca de investigación completa adjunta, un programa para el que había sido reclutada para consultar, un programa que quería exactamente mi especialización. Te mereces un lugar que te vea, dijo ella. Aplicar en silencio. No le debes un anuncio a nadie. Recuerdo estar sentado en mi coche en el estacionamiento esa noche, el folleto en el asiento del pasajero y sentir algo parecido al dolor. No porque quisiera irme. Quería irme durante años sin permitirme admitirlo. Pero debido a que una parte obstinada de mí todavía creía que si encontraba la evidencia correcta, la frase correcta, el momento adecuado, mis padres finalmente elegirían ver lo que había estado sucediendo bajo su propio techo. Me senté allí durante mucho tiempo antes de girar la llave. Así que lo hice. Sin chat de grupo familiar, sin declaración en la mesa de la cena, solo una solicitud, 3 cartas de recomendación y paciencia. Pasé 3 meses construyendo mi caso mientras sonreía durante las cenas dominicales y dejaba que Dylan se jacta de su presentación en la junta. Dejé que me llamara a medianoche con pánico, necesitando que le explicara el código que afirmó que se había escrito para una reunión de seguimiento con el circuito de Meridian. Cada llamada, anoté la fecha y la hora en un cuaderno que guardé en el cajón de mi escritorio junto a mi computadora portátil, donde nadie en mi familia pensaría en mirar porque nadie en mi familia había pensado en mirar algo que hice lo suficientemente de cerca como para encontrarlo. En junio, mi informe estaba terminado, 41 páginas. Una línea de tiempo completo, comparaciones de código lado a lado, los registros de acceso, Dr. Sao, la carta firmada por Marsche, y una revisión legal de una amiga suya, una abogada de propiedad intelectual llamada Priya Anand, que había pasado 14 años manejando exactamente este tipo de disputa entre empleadores, universidades e investigadores individuales. Priya revisó mi documentación durante 2 semanas antes de decirme rotundamente, esto no es ambiguo. Este es uno de los rastros de papel más limpios que he visto en un caso de atribución de error. ¿Podrías enviar esto mañana? Tenía 2 destinatarios listos, la Oficina de Cumplimiento Corporativo de Meridian y la Junta de Integridad Académica en el programa de posgrado que Dylan estaba solicitando silenciosamente a sí mismo, con la esperanza de que un título avanzado superara las lagunas en su fluidez técnica antes de que alguien en Meridian los notara. Hubo una noche a principios de mayo en la que casi lo envié temprano. Dylan me llamó a la 1:14 de la madrugada. Todavía tengo el registro de llamadas, presa del pánico porque Meridian estaba implementando el motor de análisis en un piloto en vivo con un cliente real a la mañana siguiente, y un ingeniero senior le había hecho una pregunta sobre el manejo de casos de borde que no pudo responder. Me senté al teléfono con él durante 90 minutos, guiándolo a través de mi propio código como un rehén leyendo una nota de rescate en la voz de otra persona. Cuando colgamos, abrí mi portátil, saqué el informe terminado y pasé el cursor sobre el botón de enviar durante mucho tiempo.